Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que Escrito está es un programa para pensar, decidir y vivir. Hoy les recuerdo que es sábado, es el verdadero día del Señor, el séptimo día de la semana, conforme está escrito en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, que es la marca, que es la señal, que es la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18, hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el falso día de descanso, es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia, porque el domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, no fue el Hijo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal el que adulteró, el que cambió, el que impuso el día de culto del domingo a sangre, fuego y espada. Escrito está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que se levantaría el sistema romano papal y pensaría en cambiar premeditadamente
las leyes de Dios y los tiempos de Dios, las fiestas de Dios y las leyes de Dios, y es una profecía que ya está cumplida. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después que Dios terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, dice que le dio 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley. Fue Dios el que hizo la ley. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia, lo único que Dios no le inspiró a ningún hombre, patriarca, profeta, sacerdote, apóstol, a ningún hombre en este planeta, fue la ley de Dios, quien Él personalmente descendió del cielo al monte de Sinaí y con su propia voz la proclamó a todo el pueblo y con su propio dedo la escribió. Dios hizo la ley, Dios hizo la ley, y lo que Dios hace es eterno. Lo que Dios hace no necesita de cambio, no necesita de demolerse ni de remodelarse. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, el Señor pone a un sabio, el hombre más sabio que ha existido en este planeta, lo inspira para que diga esto. Escrito está en Eclesiastés 3:14. He entendido, el sabio Salomón, he entendido, poniendo como énfasis su mente, su inteligencia, su sabiduría, su capacidad de razonar y discernir, he entendido con todos estos poderes intelectuales que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se disminuirá, ni sobre aquello se añadirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que se han ensoberbecido delante de Dios no temen a Dios, queridos amigos. Ellos no temen a Dios. Los papas, el sistema romano papal, ustedes conocen la historia, y si no la conocen, te la envío totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis para que usted lea. Estamos leyéndola este año como a manera de matutina o a manera de devocional, todas las mañanas, leyéndonos una página diaria, una hoja por lado y lado de la historia profética, para en un año leer este libro con toda la familia y enterarnos de estas cosas. Ya estamos en el capítulo 3, casualmente nos habla allí en el capítulo 3 cómo fue que se estableció el papado, cómo y quién fue el que verdaderamente fundó el sistema romano papal. No fue Cristo, ni los apóstoles, ni Pedro, fueron los emperadores romanos. Aquí está la historia profética contada por la inspiración del Espíritu Santo. El Señor nos dice que la ley es eterna, que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Te la envío gratis a vuelta de correo. Escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Oiga lo que dice el Espíritu Santo. Pone a Moisés a decir esto, dice el Señor. Moisés dice lo que dijo el Señor. No se olviden, la Biblia es más para oírla que para leerla. Escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, dice el Señor: no añadiréis a las palabras que yo os mando. Señores papas, señores pastores, señores pastoras, oiga lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Ustedes, papas, cardenales, pastores y pastoras que le han añadido y que le han disminuido a la palabra de Dios, oiga lo que dice el Señor: no le quiten, no le añadan, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Y escrito está ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 12 de Deuteronomio, dice el Señor:
En el versículo 13, y Él, o sea, Dios, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ese es el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto? Que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo obediente, que Él será el Dios que dará legislación, constitución y mandamientos y ordenanzas a su pueblo, y a su vez nosotros nos comprometemos en solemne pacto con Dios a guardar y a obedecer sus mandamientos y sus ordenanzas, como escrito está. El domingo es el falso día de descanso, el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos. Y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis. Estamos estudiando los últimos capítulos de la historia profética cumpliéndose en este planeta, en este mundo, y estamos estudiando la historia profética cada día, cada mañana. Te la envío totalmente gratis. Vamos a citar mucho de esta historia profética, así que tomen nota de los números de las páginas para los que lo tienen, y los que no lo tienen, entonces lo anotan para cuando reciban la historia profética puedan leerla con sus niños, con los jóvenes, en sus casas, en sus hogares. Eso es lo que nos dice el Señor, leer con los niños la Biblia, la palabra de Dios, en este caos, en este mundo, que lo que está haciendo el diablo es atrapando a los niños, a los jóvenes, con todos los sofismas, con los 1.000.000 de sofismas que tiene el diablo para degradar, entrampar y destruir física, moral, espiritual a nuestros niños y a nuestros jóvenes, como lo estamos viendo cada día de manera asombrosa y terrorífica. Nuestros niños y nuestros jóvenes, queridos amigos, no tienen modelo de persona a seguir ni ejemplo de vida, solo cantantes, actores, actrices, modelos ambiciosos, mundanos y vanidosos, narcotraficantes, políticos corruptos y futbolistas cuasi analfabetas. Niños y jóvenes, lean en la Biblia la historia de hombres y mujeres que bajo circunstancias de dificultad extremas y constantes tentaciones prefirieron renunciar a todo halago y bienestar terrenal por agradar a Dios y aspirar a un lugar en su reino. Estos llegaron a ser señalados por Dios junto con Cristo, varón de dolores, como modelo de persona a imitar y ejemplo de vida. Y el mundo fue mejor porque estos padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y amigas entrañables, ciudadanos honrados y cristianos temerosos de Dios, vivieron en este planeta. Así que los jóvenes tienen que leer que la Biblia es la palabra de Dios, como hemos estudiado y estamos estudiando en estos días temas trascendentales de la Biblia. La vez pasada hablamos de qué es la Biblia, para qué es la Biblia, por qué es la Biblia. Hoy vamos a empezar a estudiar algo de qué es lo que enseña la Biblia.
¿Cuáles son las doctrinas que enseña la Biblia? ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos conocer de la Biblia para decir esto es de Dios y esto es de Satanás? Eso es lo que tenemos nosotros que conocer. La Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe o doctrina o práctica religiosa lo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas. Eso es lo que nos dice el Señor, y podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Vamos a estudiar hoy un poquito de lo que es la Biblia, lo que enseña la Biblia acerca de la muerte, del estado de los muertos. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra. Oiga lo que nos dice la historia profética con relación a este tema, al tema del estado de los muertos. Nos dice allá en la página 645, anote allí página 645, los que lo tienen, ábralo en la página 645 para que lean conmigo, y los que no han recibido la historia profética y que la van a reclamar totalmente gratis, entonces anoten la página 645 para que vuelvan a leer este texto en la página 645, el párrafo 2. Oiga lo que dice el párrafo 2, dice a la mitad de la página, dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿De qué nos está advirtiendo el Señor? Que con base a los dos errores capitales que ha establecido Satanás en este planeta, la inmortalidad del alma, es decir, el estado consciente de los muertos como lo enseña el sistema romano papal, y la santidad del domingo, hacer del domingo el día de culto y de adoración, dos errores capitales los llama el Señor. Dice que con esos dos errores capitales, el de que los muertos saben y que los muertos están conscientes y que los muertos se fueron unos al cielo, otros al infierno, otro al purgatorio y otro al limbo, y que están conscientes de todo y que lo saben todo, y que así hayan sido analfabetas aquí, allá lo saben todo. Satanás dice que con estos engaños Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Son métodos, son sistemas, son sofismas, son engaños, son mentiras para entrampar a los hombres en sus redes. Dice: mientras aquel, es decir, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo, o sea, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Qué nos dice? Que con la inmortalidad del alma forma la base ¿de qué? Del espiritismo. Vamos a estudiar qué es el espiritismo, qué dice la Biblia que es el espiritismo. Con la cuestión de los muertos, entonces dice que a partir de allí establece todo lo que viene del espiritismo, toda la brujería, toda la hechicería, todo lo que tiene que ver con el más allá, todo lo que tiene que ver con los espíritus, todo lo que tiene que ver con los espantos, todo lo que tiene que ver con los fantasmas, todo lo que tiene que ver con todas esas cosas de brujería y de hechicería que tienen como base los muertos. Y dice entonces que con el domingo lo que está haciendo el diablo es crear un lazo de simpatía con Roma, con el papado, con su representante, con su sucesor. Eso es lo que nos dice aquí. Con el domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Es decir, todos los pueblos, el sistema romano papal puso a todos los pueblos a guardar el domingo como día de culto, de oír misa entera, del día del Señor, el día de guardar, el día de adoración. Y ahí se fueron los protestantes, los que deberían de ser luz al mundo, se fueron detrás de las tinieblas y han quedado en tinieblas. Y oiga lo que sigue diciendo: los protestantes de los Estados Unidos, es decir, todas las iglesias que dicen ser cristianas, evangélicas, entre comillas, y protestantes, dice, todas los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos
de la conciencia. 3 poderes nos dice aquí que se van a aliar alrededor de 2 errores capitales. 3 poderes: el mundo, el espiritismo, el sistema romano papal y el protestantismo. 3 poderes. Los 3 más grandes enemigos que tiene Dios en este planeta son el espiritismo con toda la brujería y la hechicería, el papado con todo su engaño, con toda su mentira y con toda su inmoralidad sexual y con todo su crimen y con toda su idolatría y con todo lo que es la perversión de las doctrinas y de la Biblia. Y el protestantismo, todas las iglesias protestantes, evangélicas y cristianas que se han ido detrás del sistema romano papal para adorar al Papa en el día que él impuso, que es el domingo. Entonces, uno de los errores capitales, nos dice el Señor en su palabra, es el de la inmortalidad del alma. Es decir, que los muertos no están muertos, que los muertos dicen estar muertos, pero que los muertos no están muertos. Eso es lo que enseña el engaño y la mentira de la inmortalidad del alma, lo que enseña la Iglesia católica. A la gente van y le dicen no llore por fulanito, no llore por fulanita, que ella ya está en el cielo, ella ya está en el cielo y de allá nos está mirando. No llore, porque si usted llora, ella se va a poner triste, ella se va a poner más triste, ella se va a poner muy incómoda. Allá, eso, hasta en la radio, ya los brujos y los hechiceros están invocando a los muertos, están llamando para decir: a mí se me murió un primo, un tío, un novio, una novia, una esposa hace tanto tiempo y yo quiero hablar con ella porque es que se me han aparecido, se me han dicho por aquí, por allá. Puros engaños. ¿De quién? Del diablo, como vamos a estudiar esta tarde y mañana, si es la voluntad de nuestro Señor. Y nos dice entonces el Señor que con ese engaño es que tienen al mundo. ¿Cómo? Al mundo lo tienen en las redes, dice la Escritura. Pero vamos a estudiar qué dice la Biblia de lo que es en la muerte, qué es la vida, qué es la muerte. La Biblia nos dice qué es la vida, la Biblia nos dice qué es la muerte. Eso escrito está, pero como nosotros no queremos leerlo, sino que queremos que nos lo diga el cura que se especializó en filosofía griega, que es especialista en filosofía griega, en el dualismo griego, en todo esto que tiene que ver con el alma y con el espíritu, y que tiene que ver con el estado consciente de los muertos, y que el espíritu sale, y que todas estas cosas que enseñó Sócrates, Platón y Aristóteles, y que se la bebieron de Santo Tomás de Aquino y este otro San Agustín, y esos formaron la base del sistema romano papal, tanto teológica como políticamente. Entonces, queridos amigos, eso es lo que la gente cree, puro paganismo, puro satanismo, lo que enseña el sistema romano papal. Pero dice el Señor que es tiempo de que abramos su palabra, que es la constitución celestial, para saber y conocer qué es lo que es verdad. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Miren, nos dice el Señor que toda nación tiene sus leyes. Toda nación, por muy pequeña, por muy miserable, por muy pobre y por muy en anarquía o en dictadura que esté, toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. A todo eso le llaman constitución. Este país tiene una constitución, que así sea de plastilina, o lo que los hombres la muevan y la batuquen y la hagan pedazos por aquí por allá. A eso le llaman ellos dizque la constitución, y esa es la que le imponen al vulgo, al pueblo, y esa es la que ellos quieren que la gente haga, viva y sea. Dice: toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. Todas las naciones tienen constituciones y leyes. ¿Será que Dios, que maneja y que tiene a su cargo un universo, no va a tener una constitución, no va a tener unas leyes? Y oiga lo que nos propone aquí el Señor. Supongamos, nos dice, supongamos que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y
que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia y que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? ¿Cuánto tiempo duraría esto? Ustedes ven, por ejemplo, en este país, que los que se oponen a la constitución de este país, les echan bala, los matan, los encarcelan. Dice, si estas naciones hacen y reaccionan así, dice, ¿acaso no es mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las... pero es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Todas las constituciones del cielo están fundamentadas en principios de la Biblia: no matar, que no robar, que respetar la libertad de conciencia, que respetar los derechos humanos, que respetar el derecho a la vida, el derecho a la felicidad. Todo eso son principios sacados de la Biblia. Y nos dice aquí, más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese antes de que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. El experimento ya se ha hecho. Terribles fueran las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Ya se hizo la Revolución Francesa. Fue eso, queridos amigos. Es una de las cosas más terribles que ha ocurrido en la humanidad, es la Revolución Francesa. Así que Dios tiene su constitución, Dios tiene su ley, Dios tiene su palabra, y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde en la Biblia y la muerte. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los muertos? ¿Dónde están los muertos? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Génesis capítulo 2 versículo 7. ¿Qué es la vida? Oigan lo que es la vida. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Cómo vino a la existencia el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿El hombre es un alma o el hombre tiene alma? ¿O el hombre qué es lo que nos dice el Señor aquí y qué es lo que debemos de creer nosotros? Dice el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire, ¿cómo comienza el Señor haciendo al hombre? De lo conocido, la tierra, del polvo de la tierra. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Dos cosas utilizó el Señor: la tierra, que ya existía aquí, hizo el diseño, y después dice que a ese diseño le sopló en la nariz. Y oiga el producto, ¿cuál fue el efecto? Dice, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice, y fue el hombre un alma viviente, lo cual nos da a entender aquí que el hombre no tiene alma. El hombre no tiene alma. El hombre es un alma, que es muy distinto. El Señor nos dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Es un alma viviente. El hombre no tiene alma, el hombre es un alma viviente. Eso lo oye el mundo, lo oye la gente, por todas partes lo escuchan y no caen en cuenta, no entienden, no comprenden todo esto, cómo se compagina una cosa con otra. Ustedes han oído a los narradores en los estadios, en las multitudes, en los grandes escenarios, en las grandes masas de gente, cuando ellos dicen, en tal parte hay 54,000 almas. Así lo dicen, hay 54,000 almas, o sea, personas. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, que el hombre no tiene alma, que el hombre es un alma, que el hombre es persona. Eso que traducen por alma, lo que traducen por alma, eso es exactamente la palabra sinónima para persona, ser viviente, vida, individuo, criatura, personalidad.
ser con vida. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. La palabra alma nunca se usa para expresar la idea básica de una entidad independiente del cuerpo material. Se refiere al ser entero y no a una parte que sale volando cuando a la hora de la muerte. El hombre no tiene ser viviente, el hombre es un ser viviente. Este concepto se puede discernir claramente en el relato de la creación del hombre, como lo leímos allá en 2:7 de Génesis. El hombre es un alma viviente, y eso es lo que usted tiene que tener claro, y yo tengo que tener también bien digerido en mi mente, de que el hombre no tiene alma. Eso de que salió el alma y que va a morir, y que salió el espíritu y que se fue al cielo, y que no, queridos amigos, el Señor nos dice que Él tomó tierra, polvo, y simplemente sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y dice que el hombre vino a ser ¿qué? Vino a ser un ser viviente. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. O sea que nosotros somos un ser entero, es una persona. El barro, esto, lo que llamamos nosotros carne y hueso, eso es el vehículo para desarrollar ¿qué? Para desarrollar lo que nosotros verdaderamente vamos a hacer y somos en nuestra vida, porque dice que Dios nos dio el aliento. Él es el que nos da el aliento, no somos nosotros mismos los que nos damos el aliento. Nuestra vida y todo nuestro ser dependen y estamos colgados desde las narices. Nosotros estamos verdaderamente sostenidos de las narices. El día que el Señor corte el aliento, ese día morimos. Y vamos después a mirar qué es la muerte. O sea que el hombre es un alma viviente, es un alma viviente, no tiene alma. El hombre es un alma viviente, tiene un cuerpo, tiene una mente y tiene una espiritualidad, tiene un amor, tiene un odio, tiene un desarrollo de las capacidades. En otras palabras, el Señor lo que nos dice es que Él nos permite este vehículo que se llama cuerpo para desarrollar facultades superiores, como las facultades de la mente y las facultades del espíritu. Eso lo tenemos nosotros que desarrollar en el lapso de tiempo que el Señor nos da, conocido como tiempo de gracia. Así que el hombre no tiene alma, el hombre es un alma. Oigan estas expresiones, por ejemplo, en la Biblia, allá en el Salmo 7:2 dice el salmista, conocedor de estas cosas, dice: Jehová, Dios mío, sálvame de todos los que me persiguen, no sea que desgarren mi alma cual león. ¿Qué dice David? Que lo proteja el Señor de los enemigos para que no vayan a desgarrar su alma. La pregunta es, ¿el alma puede ser desgarrada? Si el hombre tuviera alma, ¿podría ser desgarrada el alma? Algo invisible, como la gente nos lo pinta, como lo pintan los curas y como lo pintan muchos pastores y pastoras protestantes que creen en esos engaños y desechan la Biblia y contradicen la palabra de Dios. Dice que aquí nos está diciendo David que el alma puede ser desgarrada, como despedaza un león el cuerpo. Lo que significa es que la vida puede ser extirpada. ¿Cómo puede una sustancia invisible ser rasgada? Si el hombre tuviera un alma, ¿cómo van a rasgar el alma mía? Y ya otro texto, te doy otro texto, dice allá en el Salmo 31:13: idean quitarme la vida, dice el salmista, idean quitarme la vida. David aquí habla de la intención que tienen los enemigos de quitarle la vida. Si tradujéramos esto con alma en vez de vida, ¿cómo es que los enemigos pueden quitarle un alma que es supuestamente invisible e inmaterial? Y otro texto en Job 7:15 dice: y así mi alma quiso morir. Y así mi alma quiso morir. ¿Qué es lo que quiso morir de Job? Vamos a mirar lo que dice el alma, o sea, la vida de Job deseaba la muerte, era él el que deseaba la muerte, él es el alma. Dice: por consecuencia es posible que el alma muera, como efectivamente lo dice el Señor en Ezequiel capítulo 18, versículos 4 en adelante. Dice el Señor: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la persona que peque, el hombre que peque, el individuo que peque,
la personalidad que peque, el ser con vida, la criatura que peque, esa morirá. Eso es alma, eso es bien claro. El hombre es un alma, el hombre no tiene alma. Eso es lo que es la vida. ¿Qué es lo que es la muerte? Vamos a mirar lo que es la muerte. Escrito está allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 7 de Eclesiastés. Oiga lo que nos dice el Señor en Eclesiastés 12:7. Ya vimos la ecuación de la vida allá en Génesis 2:7, cuando nos dice el Señor que Dios cogió polvo de la tierra, hizo el diseño del hombre, sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. 3 pasos hay ahí: polvo, soplo de vida y el resultado de la ecuación: una persona, un ser viviente. Ahora escuchen lo que nos dice aquí el relato bíblico de lo que es la muerte. Dice la muerte: y el polvo vuelva a la tierra. ¿El qué? El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios. Eso que la gente cree que es el alma, eso que le ha hecho creer los curas, que no son ningún cura, sino que son en realidad la enfermedad del engaño y de la mentira, en el cual están sumiéndose la gente en el espiritismo y en todo este satanismo. El Señor nos dice que el espíritu vuelve a Dios. Recuerden, Dios fue el que sopló aliento sobre la nariz de Adán. Es como si el Señor hubiera hecho y después hubiera absorbido ese soplo. Eso es lo que ocurre tanto en los animales como en los hombres, tanto en los hombres como en los animales. Es Dios el que dio el aliento de vida. Ahí en ese aliento de vida no va el hombre, no va la conciencia del hombre, no va el conocimiento del hombre. Simplemente es que la chispa de la vida. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación. Y el polvo vuelva a la tierra. Se reparten, se hace de manera regresiva el proceso de la vida. A la hora de la muerte se hace regresivo. Dice: y el polvo vuelva a la vida como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Simple. ¿Qué pasó allí? El hombre dejó de ser. Es lo que nos dice la Escritura. Así que la muerte es ser viviente. Tenemos el ser viviente, deja de ser, le quitamos el aliento de vida o respiración cesa. Igual muerte, el cuerpo físico vuelve a la tierra, o como dice la Biblia: y el polvo vuelva a la vida como era, y el espíritu vuelva a Dios. ¿Dónde quedó el hombre entonces? ¿Dónde quedó la sabiduría y el conocimiento del hombre? ¿Dónde quedó todo eso que enseña el espiritismo, enseña el sistema romano papal, de que fulanito de tal, ya se fue al cielo, ya está en el cielo? No hay muerto malo, todos están en el cielo. Pero después van y le meten el cuento a la gente de que estás en el purgatorio y que hay que pagar un billete grande para poderlo mandar para el cielo, para darle visa para ir al cielo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que se inventaron los paganos y adoptó el satanismo católico romano papal. Entonces nos dice el Señor que ¿qué es la vida? La vida es simplemente polvo, aliento de vida que Dios lo da, y el hombre es un alma viviente, un ser viviente. ¿Qué es el aliento de vida? Tenemos el ser viviente. ¿Qué le pasa al ser viviente? Pues se le retira el aliento de vida, menos el aliento de vida nos da igual cesa la respiración. Por lo tanto, el hombre queda sin vida. ¿Y para dónde se va? Vamos a mirar para dónde se va. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Para dónde se fue? Escrito está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 en adelante. Dice el Señor: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Partamos de allí. ¿Qué nos dice el Señor? Que todos sabemos que vamos a morir, y que los que ya se murieron nada saben. Los muertos nada saben, señores, porque su
porque nos dice el Señor aquí, su memoria es puesta en olvido. ¿Qué nos dice la Escritura? Que los muertos nada saben, porque la memoria de los muertos ya fue puesta ¿qué? En olvido, es lo que nos dice el Señor. Y nos sigue diciendo en el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso es lo que nos dice la Escritura del estado de los muertos. Están en inconsciencia total, por eso están muertos. No los ven muertos, no los hemos visto allí muertos. ¿Para dónde se van? Los vemos que se fueron para el cielo, se desaparecieron de este planeta. ¿A dónde los llevamos? Al polvo de la tierra, cumpliendo la palabra del Señor, que el polvo vuelva al polvo. ¿Y qué pasó con el aliento de vida? Regresó a Dios que lo dio. Allí no va la memoria, allí no va el odio, allí no va, el Señor nos dice que allí no hay la paga, nos dice el Señor que allí no hay sino olvido. Acá el aliento se fue a Dios que lo dio, eso es propiedad de Dios. El aliento, la vida es propiedad de Dios, allí quedó. Pero ¿qué pasó con la persona fulano de tal? Dice el Señor aquí, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más, señores, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. No es eso de que vamos allá a tocarle la lápida al muerto, y es que para que me oiga y para que él sepa que estoy allí, para que me proteja el ánima bendita y las ánimas benditas del purgatorio, dice que para que nos ayuden a dar el número de la lotería, para que nos protejan, para que nos guíen y nos ayuden. No saben nada, dice el Señor. Todo eso es traído del paganismo por el sistema romano papal. Todo eso es traído del satanismo pagano por el sistema romano papal, y la gente lo ha traído. Por eso ahora sí pueden ustedes darse cuenta y entender por qué el sistema romano papal no quiere, no le gusta, le da terror y le da rabia también que la gente lea la Biblia, para que la gente no conozca la verdad, para que la gente no se dé cuenta de lo que escrito está, que los muertos no se fueron, si fueron buenos, para ningún cielo, y que los muertos no se fueron para ningún infierno si son malos, y que los muertos no se fueron para ningún purgatorio si han sido medio buenos o medio malos. ¿Quién puede decirlo? ¿Quién puede decir este es bueno? ¿Quién puede decir este es malo? ¿Quién puede decir este es medio bueno o este es medio malo? ¿Quién puede decirlo en esta tierra? Ningún papa, ningún pastor, ni ninguna pastora puede decirlo, porque eso es potestad de Dios. Eso lo maneja solo Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y nos sigue diciendo, oiga, no tienen más parte debajo del sol. Los muertos están muertos en el polvo de la tierra, allí. El Señor nos habla es, ¿hasta cuándo estarán allí? Hasta la resurrección. Resucitarán, los justos de Cristo resucitarán, y los muertos, malos e impíos también resucitarán. Y oiga lo que nos dice el Señor allí mismo, en el capítulo 9, en el versículo 10 de Eclesiastés, nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, la tumba, el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Escuchamos? A la tumba donde vamos, gocemos aquí, disfrutemos, vivamos rectamente en obediencia al Señor. Tratemos de hacer lo que es justo, fiel y recto, porque a la tumba, al sepulcro, a donde vamos, no hay obra. Allá no hay trabajo para hacer, no hay nada que desempeñar, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay para desarrollar ciencia, ni tampoco hay sabiduría de ninguna. Los muertos, sencillamente nos dice el Señor, nada saben, ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Están en un estado de total y absoluta ¿qué? Inconsciencia. El Señor simplemente nos dice y nos menciona en la Biblia que para Él la muerte es como un sueño. Eso es como cuando estamos dormidos, estamos totalmente desconectados. Dormidos ni amamos ni odiamos. Dormidos estamos en total inconsciencia. Pueden pasar 10, 15 y más horas dormidos y no nos damos cuenta. Hay gente que ha pasado en coma meses y hasta años, y cuando se despiertan parece que hubiera sido un minuto que hubieran estado
dormidos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Los muertos nada saben. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y escrito está en el libro de Salmos, capítulo 6, versículo 5. Oiga lo que nos dice el Salmo 6, capítulo 5. Salmo 6, capítulo 5 nos dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En la muerte nadie se acuerda de Dios. En la muerte no hay memoria de Dios. Si aquí en este planeta vivos, nosotros con Alzheimer nos olvidamos de Dios, la gente que tiene Alzheimer se olvida de todo, de Dios, de quién es Él, de quién es fulano que está al frente, se olvida de su casa, de su calle, se olvida de todo. ¿Qué tal muertos? Escrito está: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? El Señor dice que Él no es Dios de muertos, sino que Él es Dios de vivos, y es vivos como debemos adorarle. El Papa se ha inventado todo eso de que se murió Juan Pablo, vamos a canonizarlo. ¡Qué locura! La gente no discierne, no entiende. Si a ese hombre le llamaron aquí Santo Padre, entonces si es santo, ¿qué más le canonizan? Si es santo, ¿qué más le van a canonizar si fue santo vivo? Muerto, ¿qué va a hacer entonces ya? Queridos amigos, puro satanismo, puro espiritismo lo que le meten a la gente, y puro engaño, porque el Señor nos dice que los hombres no pueden hacer absolutamente nada por los muertos, ni los muertos pueden hacer absolutamente nada por los vivos. Eso de que el ánima de mi papá, que mi papá, todos los días lo escucha uno en la radio, en la televisión, por todas las calles, por todas partes, la gente enredada en el engaño capital, dice el Señor, de Satanás en este planeta y en esta tierra, creyendo que los muertos pueden ayudarlos. Si no pudieron hacer nada vivos, mucho menos van a poder hacerlo ahora muertos. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 18. Oiga lo que nos dice el Señor en Isaías 38, 18. Nos dice el Señor en 38, 18, dice: porque el sepulcro, el Seol, porque el Seol no te exaltará. La muerte, el sepulcro no exaltará a Dios, ni te alabará la muerte. Los muertos no alaban a Dios, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Los que descienden ahí ya no tienen más parte en todo lo que se hace bajo el sol. Dice: el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Esto debería enseñarlo el papá a los hijos. ¿El estado qué? De los muertos. Hijo, mire, tenemos tanto tiempo de vida aquí y ya después de allí, nada más. No es que se fue para el cielo y que si hay que pasar por el purgatorio, no importa, sacamos el billete, lo vamos al cura y él nos va a despachar para allá, como han hecho con María, la Madre de Dios, que le han dado visa pox mortem, cuando el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que María está en el polvo de la tierra. Oiga lo que dice el Señor. Esto lo dice el Espíritu de la profecía. Dice: Dios, el Dios que hizo el mundo es el único ante quien se deben postrar los seres humanos. Dios no les ha dado a los seres humanos el poder para exigir homenaje para sí mismos. A ninguno le ha dado el poder para volverse un objeto de adoración, como ha hecho el sistema romano papal. Dice: se adora al hombre de pecado, al Papa, en la persona del Papa y su representante, el cardenal. Se lo adora. Y dice aquí: pero Dios no ha concedido este poder a ningún papa o prelado. Dios considera al Papa como nada más que un hombre que está representando el carácter del hombre de pecado en nuestro mundo, representando en sus demandas el poder y autoridad que Satanás reclamó en las cortes celestiales. Satanás inspira. Oiga lo que dice el Espíritu Santo, oiga lo que dice el Espíritu de la profecía. Todo lo digo yo. Satanás inspira a estos hombres que dicen ser los vicegerentes de Cristo en la tierra. Se elevan súplicas a distintos santos en el cielo para pedirles favores. Pero estos hombres no están en el cielo. Ni Juan Pablo, ni San Fulano, ni San Marianito, ni Santa Fulana no están en el cielo. Descansan en sus tumbas hasta que el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos.
María, oiga, dice aquí, dice María, la madre de nuestro Señor, no ha resucitado. Ella está esperando el sonido de la trompeta de Dios que llamará a los muertos de su prisión. Todas las oraciones elevadas a María caen a la tierra. María no ha escuchado todavía el sonido de la trompeta de Dios. Se ha hecho la pregunta: ¿no cree usted que debemos rezar a los apóstoles y a los santos muertos? No, porque esto enseñaría por doctrina no un así dice el Señor en su palabra, sino un así dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él ha traído todo este culto a los muertos, Él ha traído todo este espiritismo y se lo ha introducido al mundo y a la gente, y el Señor nos dice que ese es uno de los grandes errores capitales sobre los cuales Satanás tiene al mundo entrampado en eso que se llama el espiritismo. Y miren lo que nos dice el Señor ahí mismo en el libro de Eclesiastés, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Oiga lo que pasa con los muertos, oiga lo que pasa a la hora de morir. Se dice, Eclesiastés 3, 19, dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que el muerto se fue al cielo? ¿Quién puede decir que el animal se fue al infierno o a la tierra? El Señor nos dice que este ha sido uno de los grandes engaños de Satanás, el enseñarle a la gente que los muertos lo saben todo. Pero ¿qué nos dice el Señor allá en Hebreos 9:27? En Hebreos 9:27 nos dice: como está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que solamente se muere ¿qué? Una vez, y después ¿qué viene? El juicio. ¿Qué es lo que le han enseñado a la gente? Que se va al cielo. Que aquí en el sistema romano papal el único que resucitó fue Cristo, pero de resto ellos disponen de toda la gente para decirle a todos en sus sepelios, en sus entierros, que ya se fueron para el cielo. No, así estén enterrando ellos al criminal más avesado y más reconocido en este planeta, le van a decir a la familia que él se fue al cielo, que Dios lo perdonó y que está en el cielo. ¿Pero qué nos habla la Biblia? La Biblia nos habla es de la resurrección de los muertos, con un propósito que mañana vamos a estudiar, queridos amigos, sobre eso de la resurrección de los muertos. Cristo murió el viernes 14 de Nisan del año 31 a las 3 de la tarde y resucitó el domingo. Resucitó el domingo. Entonces, ¿qué pasó el viernes a las 3 de la tarde? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Para dónde fue Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué bloqueó la ida de Cristo al cielo? ¿No es que los muertos se van para el cielo? Si Cristo murió a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde debió de haberse ido para el cielo. ¿Por qué la Biblia nos habla de que resucitó fue el domingo? Y vamos a mirar otras cosas más importantes en esto de la muerte. Lázaro, mañana estudiaremos también la resurrección de Lázaro. Cómo el Señor le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. No le dice el Señor: Lázaro, bájate del cielo. O Lázaro, sal del purgatorio. O Lázaro, ¿qué haces allá en el infierno? No, el Señor le dice a Lázaro ahí en su tumba: Lázaro, lo llama allí, Lázaro está allí está Lázaro dormido. Y el Señor le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera, estás allí, sal de allí. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Mañana seguiremos estudiando estas terribles cosas. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, papá, mamá, trae el niño, trae el joven, abran la Biblia,
Oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender cómo desenredar y desentrañar todos estos engaños, todos estos errores, todas estas mentiras que el sistema romano papal te ha enseñado y te ha inducido. Es en el espiritismo, han hundido en el espiritismo, te tienen adorando es a Satanás en el nombre de Dios. Oren al Señor y pídanle sabiduría para entenderlo. Quiero desearles un buen resto de sábado. Mañana nos veremos a las 2 de la tarde y te obsequio totalmente gratis la historia bíblica. Te habla Jorge Luis Garay. Un buen sábado para todos. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre